Catálogo Divino. En esta quinta temporada escucharás historias de amor, pasión, traición, valentía, sabiduría y perdón. Demos paso a los santos y beatos que nos preceden en el cielo y siguiendo su ejemplo luchemos por ser parte de los coros angelicales. Catálogo Divino. En este año jubilar de la esperanza, nos alegra compartir con ustedes una nueva página del Catálogo Divino. Lo más difícil de ser bautizado es ejercer la misión profética que nos otorga este sacramento. A nadie le gusta ser corregido y pocos reciben como una bendición un llamado de atención. Pero el padre de familia, el profesor, el sacerdote, el buen amigo, debe hacer ver a aquellos que están bajo su tutela las cosas que están haciendo mal. Los santos han tenido este valor y aunque no ha sido fácil, con su palabra y testimonio consiguieron la conversión de muchas personas. Hoy, 24 de marzo, la Iglesia conmemora a algunos de estos profetas de Dios. Hacemos memoria de los santos mártires Timolao, Dionisio, Páusides, Rómulo, Alejandro y otro Alejandro. San Secúndulo de Mauritania, mártir. San Macartemio, obispo. San Severo de Catania, obispo. Beato Juan del Báculo, presbítero y monje. Santa Catalina de Suecia, virgen. Beato Diego José de Cádiz, presbítero religioso. Y la Beata María Karłowska, virgen. España, tierra de grandes santos, hoy nos trae la maravillosa historia de un hombre que no tuvo miedo a predicar la verdad. Hablamos del beato Diego José de Cádiz, fraile capuchino. José Francisco Juan María López Caamaño Ocaña y García nació en el seno de una ilustre familia emparentada con la nobleza, pero que se vino a menos perdiendo sus bienes. Sus padres fueron José, natural de Tui, y María de Ubrique, que dieron vida a otros 2 hijos. Cuando tenía 9 años murió su madre, quedando huérfano, pues la segunda mujer de su padre fue para él una auténtica madrastra, que lo trató sin piedad, colmándolo de desprecios. Sus primeros estudios los hizo en Ubrique, pasando después al Colegio de los Dominicos de Ronda para el estudio de la filosofía, pero sus éxitos fueron nulos. Él mismo cuenta que sentía repugnancia por el estado religioso y más por el capuchino. Pero un día del año 1756, repentinamente todo cambió cuando estaba en la Santa Misa en la iglesia de los capuchinos de Ubrique. En aquel momento Diego empezó a sentir un gran afecto por la consagración religiosa y por la orden capuchina. Deseoso de vivir la vida de retiro y austeridad capuchina, cuando todavía no tenía ni 15 años, el 12 de noviembre de 1757 vestía el hábito en el convento de Sevilla. Comenzó el noviciado el 31 de marzo del año siguiente, justo al alcanzar la edad canónica, emitiendo sus votos el mismo día del año 1759. En 1761 comenzó los estudios filosóficos en Écija y posteriormente en 1764 los teológicos en Cádiz. Fue durante el segundo año de teología, mientras se explicaba el tratado de Dios y sus atributos, que comenzó a sentir una profunda transformación interior, haciendo propósito de cambiar definitivamente de vida e imponiéndose un método riguroso de perfección, basado en la oración, retiro y penitencia. El 24 de mayo de 1766 fue ordenado sacerdote en Carmona y en 1768 concluyó sus estudios. Se retiró al convento de Ubrique, donde se siguió dedicando a la oración y al estudio. Fue el prototipo de predicador español, bravío, radical en materia de fe y moral, y enemigo acérrimo de toda ideología contra la Iglesia. Pero a todo ello habría que añadirle el adjetivo de apocalíptico, es decir, que causa cierto susto en la primera impresión. Marchó hacia Medina Sidonia a predicar, y llegado a lo alto miró al horizonte y comenzó a llorar.
Abajo se divisaba Cádiz y numerosas poblaciones como San Fernando. Su acompañante le preguntó: ¿por qué lloráis? A lo que el santo respondió: días han de venir en que la ira de Dios apagará su misericordia, y el mar sepultará todas estas ciudades que veis. Y aquí donde estamos será puerto, no de montaña, sino de mar. En este lugar han de amarrar los barcos. Preguntó el acompañante alarmado. ¿Cuándo ha de ser? Respondió el beato: cuando no quieran convertirse. El beato Diego José tenía por costumbre predicar llevando en su mano derecha un Cristo crucificado. No soltaba el crucifijo en ningún momento. Sevilla tenía por aquel entonces un digno obispo que había tratado de poner freno a ciertos desmanes festivos poco respetuosos. Aún así, el teatro representó una sátira de muy mal gusto contra el clero. Llegado Fray Diego, en el primer sermón, su don de profecía brilló para anunciar el enfado de Dios. Os habéis divertido a costa de los sacerdotes de Dios. Habéis abusado su respetable traje. Os habéis burlado de la santa moral de Jesucristo. Pues en su nombre os digo, días vendrán y no están lejos, en que buscaréis despavoridos a los sacerdotes y no los encontraréis. Les llamaréis a gritos, revolcándoos en vuestros lechos, y no os responderán. Y la profecía se cumplió. 3 años después, una epidemia cruel se desató sobre Andalucía. La fiebre amarilla causó una altísima mortandad en la ciudad de Sevilla. Una anécdota vivida por el beato da cuenta de sus milagros y la fuerza de su palabra. 2 frailes capuchinos marchaban por el camino que va hacia Gaucín. Tienen un encuentro con el panadero. Nada más verlos, empieza a pensar en una excusa por si le piden pan. El fraile más veterano, después de saludarle amablemente, le dijo: hermano, ¿puede darme un poco de pan para mi compañero que no puede más? Y respondió el panadero: ¿qué pan? Ni qué pan. Lo siento mucho, padre, pero son calabazas. El fraile insistió amablemente, pero el panadero se confirmaba en la mentira de que eran calabazas. Repuso el capuchino: bien, queda en paz con tus calabazas. Y dicho esto, tocó la mercancía tapada con una lona y bendijo al borrico. Al llegar al pueblo, el panadero comenzó a gritar: ¡pan! 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 Este quitó la lona y atónito contempló que donde había pan estaba todo lleno de calabazas, aunque en forma de panes. Aquel fraile capuchino era el beato Diego José de Cádiz. El ayuntamiento confiscó la milagrosa carga y sembraron las semillas de esas calabazas en los campos de la comarca. Hasta hoy en día se les llama las calabazas de Fray Diego. La lucha de su vida fue contra las ideas ilustradas y el pensamiento laico en general. Esto le trajo muchas enemistades por parte de las autoridades, incluso eclesiásticas. Pasaron los años y las ideas que iban a cuajar en la Revolución Francesa siguieron cruzando los Pirineos. Fray Diego vio con claridad hacia dónde se iría a parar aceptando esas ideas. La pérdida de Dios en las inteligencias, a la que luego seguirá la pérdida de Dios en las costumbres. Aquella invasión de ideas sería precursora de la invasión de armas napoleónicas que vendría después. Fray Diego vio con intuición penetrante y, mejor diríamos, profética, lo que pasaría. Por eso escribió: ¡qué ansias de ser santo para con la oración aplacar a Dios y sostener a la Iglesia Santa! ¡Qué deseo de salir al público para, a cara descubierta, hacer frente a los libertinos! ¡Qué ardor para derramar mi sangre en defensa de lo que hasta ahora hemos creído! Poco antes de morir, al fraile que le acompañaba le confió su deseo de ser enterrado en Ronda, junto a la patrona, la Virgen de la Paz. El acompañante le preguntó: ¿no prefiere en uno de los conventos de nuestra orden? Respondió: los nuestros poco me quieren, y cuando muera nada me querrán.
A los ojos de Dios soy un miserable pecador, pero a los ojos de los hombres me han de ver como santo, y seré canonizado, pero no en estos tiempos, sino cuando empiece una nueva era de amor a nuestra Virgen Santísima. La vida del beato Diego se apagó prematuramente en Ronda el martes 24 de marzo de 1801 a las 6:15 de la mañana, siendo enterrado en la ciudad en la que tanto tiempo había vivido. El proceso de beatificación se inició en 1825, concluyéndose en 1894, cuando el Papa León XIII lo inscribió en el elenco de los beatos. Pidamos a este santo religioso que interceda por nosotros. Señor Dios, que has concedido al beato Diego José la sabiduría de los santos y le has encomendado la salvación de su pueblo, concédenos por su intercesión discernir lo que es bueno y justo y anunciar a todos los hombres la riqueza insondable que es Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Llamado en su tiempo el beato Diego José de Cádiz, el nuevo San Pablo, tuvo un papel destacado en la vida espiritual de la sociedad de aquella época por su acción santificadora en el clero, en los religiosos y religiosas y en muchos seglares. Su pródiga correspondencia de alta calidad espiritual da testimonio de ello. Fue el gran apóstol de España, en tiempos en que arreciaba el regalismo por parte de los reyes para mantener controlada la Iglesia, hizo vibrar con su palabra a las multitudes como ninguno de su tiempo y logró hacerse escuchar por todas las clases sociales. Este es el papel de un profeta, hacer resonar la palabra de Dios en el corazón de todas las personas y denunciar todo lo que no está conforme a la divina voluntad. Y esto puede acarrear enemigos, persecuciones, destierro, pero no hay que temer, porque Dios es quien recompensa. Beato Diego José de Cádiz, Ruega por nosotros.